Buenos días, soy Genia Elizabeth Policarpo López. El siguiente video explicativo corresponde a la materia de diagnóstico psicopedagógico de la maestría en innovación educativa. Iniciamos con el primer capítulo del libro Diagnóstico psicopedagógico de la autora María Cristina Cardona Molto. La definición de diagnóstico psicopedagógico proviene de las raíces etimológicas dia a través de gnosis, conocimiento. Psicopedagógico corresponde a conocimiento relacionado con la psicología y la educación. Es un proceso a través del cual se trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un alumno en el contexto escolar. Incluye procesos de medición, de evaluación y de valoración. Las funciones del diagnóstico psicopedagógico son principalmente 4. La primera función es una función preventiva y predictiva, que nos permite conocer las posibilidades y limitaciones del individuo para prever su desarrollo en el aprendizaje futuro. La segunda función es de identificación del problema y su gravedad, ya que averigua las causas personales o ambientales que dificultan el desarrollo del alumno para modificar o corregirlo. Tiene una función orientadora, ya que permite proponer pautas para la intervención de acuerdo a las necesidades detectadas. Tiene una función correctiva, porque permite reorganizar la situación actual mediante la aplicación de la intervención y las recomendaciones oportunas. Es decir, tiene una intervención preventiva y a la vez correctiva. Tipos de diagnóstico psicopedagógico. El diagnóstico general o colectivo es genérico. Consiste en recopilar información de diversos ámbitos y en diversos momentos, mediante diferentes técnicas para identificar problemas o dificultades y proponer soluciones. Tiene una función preventiva. El diagnóstico analítico es una identificación grupal o individual de los problemas y o dificultades en el aprendizaje de una materia o de un nivel concreto. Y el diagnóstico individual va dirigida a un solo alumno con el fin de obtener una información más completa de su funcionamiento, conocer con más profundidad su rendimiento académico. Tiene una función descriptiva y correctiva. Existen dimensiones en el diagnóstico psicopedagógico y se resumen en 3. Una dimensión personal, una dimensión socioambiental y una dimensión académica. De estas dimensiones se desprenden los ámbitos. En la dimensión personal, los ámbitos van a ser biológicos, psicomotor, cognitivo, motivacional, afectivo, social. En la dimensión socioambiental, los ámbitos son el centro educativo, la familia, el grupo de padres y la comunidad. En la dimensión académica, los ámbitos son el alumno, profesor, aulas, programas y medios educativos. De estas dimensiones y ámbitos se va a desprender el área de intervención. Dentro del área biológica vamos a encontrar el desarrollo físico y madurativo, la salud física, el estado psicofisiológico y psiconeurológico, las sensaciones y las percepciones. Dentro del ámbito psicomotor vamos a encontrar la motricidad fina y básica, coordinación psicomotriz, lateralidad y esquema corporal.
En el ámbito cognoscitivo se estudiará el desarrollo intelectual, la inteligencia general, aptitudes específicas, potencial de aprendizaje, estilo de aprendizaje, conocimientos básicos, pensamiento conceptual y creativo y el lenguaje. En el ámbito cognitivo, los estilos cognitivos, creencias, memoria, imaginación y estrategias de resolución de problemas. En el ámbito motivacional, atribuciones, expectativas, intereses y actitudes. En el ámbito afectivo, historia personal, estabilidad emocional, rasgos de personalidad, adaptación personal y autoconcepto. En el ámbito social, el desarrollo social, las habilidades sociales, adaptación social e interacción social. En la dimensión socioambiental, en el ámbito de centro educativo, el área de intervención evaluará aspectos físicos y arquitectónicos, recursos, organización y funcionamiento, proyecto educativo, servicios especiales, como son orientación, diagnóstico y aulas de apoyo, aspectos sociodemográficos, aspectos psicosociales, relaciones con la familia y la comunidad. En el ámbito de familia, se evaluará los aspectos socioestructurales, clase social, configuración, magnitud, etc. Aspectos procesuales, interacción familiar, estilo educativo, valores, percepciones, expectativas, etc. Aspectos socioacadémicos, interés por los temas académicos, cooperación en el centro escolar, grado de conocimientos. En el ámbito grupo de padres, se evaluará aspectos socioestructurales como la edad, clase social dominante, aspectos procesuales, valores, actitudes, intereses, aspiraciones, etc. Aspectos socioacadémicos, grado de conocimiento del sistema educativo, expectativas, rendimiento académico, actitudes hacia el centro educativo, las materias y las tareas escolares. En el ámbito de comunidad, se evaluará aspectos socioestructurales y demográficos, aspectos procesuales, valores, actitudes e intereses, aspectos socioacadémicos, grado de conocimientos general de la población sobre el sistema educativo y su funcionamiento, actitudes, etc. En la dimensión académica, en el ámbito alumno, el área de evaluación será en conceptos básicos, conocimientos instrumentales básicos, motivación e interés por la escuela, adaptación escolar o académica, hábitos y técnicas de estudio, rendimiento académico. En el ámbito de profesor, el área de intervención evaluará formación y especialización, experiencia docente, expectativas profesionales, estilo, calidad y eficiencia docente, motivación y satisfacción profesional. En el ámbito de aula, clima del aula, motivación, relaciones, profesor-alumno y alumno-alumno, organización, control, competitividad, etc. Programas y medios educativos, detección de necesidades, objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos, materiales, personales y evaluación. Los modelos de diagnóstico se dividen en 4 tipos. El modelo psicométrico es un modelo desarrollado en categorías, es cuantitativo y permite evaluar la capacidad y aptitud intelectual de las personas. Describe los rasgos personales, la clasificación según determinadas características.
como son inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad. Es un método correlacional descriptivo. Hace énfasis en el resultado y la recolección de datos se hace a través de test estandarizados que miden de manera indirecta el comportamiento del sujeto. El modelo evolutivo u operativo ha sido construido sobre la teoría de Piaget y tiene un enfoque cualitativo. Es el resultado de la combinación de 4 factores: la maduración, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio entre el organismo y el medio. Su objetivo principal es proporcionar la información sobre las etapas del desarrollo cognitivo del alumno dentro de cada estadio. Tiene una metodología clínico-experimental en el que se combinan la clínica con el método experimental por medio de la observación directa y la interacción orientador y el alumno. Tiene énfasis en el proceso y las técnicas a utilizar son las escalas de desarrollo. El modelo conductual o funcional es aquella alternativa a la evaluación psicológica a través de la cual se trata de identificar las conductas motoras, fisiológicas, cognitivas y variables ambientales o internas. Tiene un enfoque en el estudio del comportamiento humano, que es observable. El objeto de estudio son las conductas desadaptadas. Tiene un método observacional experimental. Describe, explica y modifica comportamientos. La técnica es a través de entrevistas clínicas. Hace énfasis en las conductas observables. Y las técnicas son a través del registro del comportamiento, a través de la observación, registros narrativos, escalas de apreciación, cuestionarios, inventarios, entrevistas. El modelo cognitivo considera al hombre un ser activo que puede desarrollar sus potencialidades. El objetivo del paradigma cognitivista es la comprensión de los fenómenos mentales. Da importancia no solo a los resultados del funcionamiento cognitivo, sino también a los procesos y estrategias que usa la persona. El método es experimental, hace énfasis en el procesamiento de la información y utiliza técnicas de simulación de procesos cognitivos. Busca conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Considera a la persona en su totalidad, como son aspectos cognitivos, afectivos, actitudinales y motivacionales. Se revisa el proceso del diagnóstico psicopedagógico, el cual es un procedimiento científico, ya que sigue las fases del método hipotético deductivo independientemente de las metas o propósitos del mismo, como son orientación, asesoramiento, selección o intervención. Exige siempre la verificación de las hipótesis formuladas. Es un proceso continuo a nuevas interpretaciones y a nuevos juicios de valor. Consta de las siguientes fases. 1. Detección del problema y derivación del alumno si procede a los profesionales correspondientes.
Fase 2, evaluación formal. Existe una fase 3 que va a ser útil en el caso de que el estudiante necesite de los servicios de educación especial y se llama elegibilidad. La fase 4 es el plan de intervención y la fase 5 es el seguimiento. En la primera fase hablamos de la detección del problema y de la evaluación del alumno. Es importante hacer la valoración y remitir al equipo psicopedagógico para un diagnóstico o evaluación formal en caso de que el estudiante, a pesar de los intentos que ha hecho el profesor de darle solución a la situación, continúa teniendo dificultades significativas. Este proceso es especialmente problemático y crítico. Se ha puesto en práctica estrategias de derivación que constituyen un paso adelante en la prevención de la sobreidentificación de alumnos con necesidades educativas especiales, el diagnóstico prematuro y erróneo y la realización de evaluaciones formales completas y muchas veces innecesarias. La derivación de un alumno a un proceso de evaluación formal viene precedida por un tiempo de observación y análisis de la conducta problemática por el profesor. Por lo tanto, el profesor debe plasmar estos resultados, estas observaciones, a través de escalas de estimación de las intervenciones efectuadas. En la fase 2, que es la evaluación formal, es muy importante que antes de remitir al estudiante con el equipo psicopedagógico, realizar 3 procedimientos, 3 procesos, que el primero es informar a los padres, el segundo es obtener el permiso de los padres para la derivación de su hijo. El número 3 es documentar estas dificultades conductuales y académicas, así como los resultados obtenidos de la intervención antes de llegar a esta decisión. Se habla también de las fases del procedimiento completo, ya que una vez que inicia el proceso formal de evaluación es muy importante tener claros 2 objetivos: obtener información suficiente acerca del problema para hacer supuestos e hipótesis, verificar estas hipótesis mediante técnicas de evaluación adecuadas. Por lo tanto, las fases o etapas del procedimiento completo van a ser 8. El primero se trata de describir las características sociodemográficas y ambientales del alumno evaluado, como son domicilio y características de la vivienda, profesiones del padre y de la madre, número de hermanos, el estatus socioeconómico. En el punto 2, clarificar cuestiones y determinar los objetivos de evaluación. Es muy importante que mediante preguntas que se consideren oportunas y los instrumentos necesarios se hagan estos objetivos, se hagan los planteamientos para determinar términos conductuales concretos. En el punto número 3 vamos a plantear supuestos. Estos supuestos pueden ser de 4 tipos relacionados con la conducta: supuestos de cuantificación para determinar qué tan grave o qué tan leve es el problema,
Los supuestos de semejanza, para averiguar si esta conducta es parecida a la de otros alumnos. Los supuestos de asociación predictiva, que nos van a permitir hacer predicciones de manera empírica, y supuestos de explicación, de relación explicativa, en donde se intenta una explicación plausible del problema. Por ejemplo, si existe falta de rendimiento, si eso está asociado a algún problema de tipo neurológico o de tipo ambiental. En el punto número 5 se seleccionarán las técnicas de evaluación. Y estas tendrán un aval, es decir, deben de ser con objetivos fiables, válidos. En el punto número 6 es muy importante administrar las técnicas. En el punto número 7 se presentarán los resultados y se elaborarán las conclusiones. Es muy importante en este punto observar nuevamente los datos recopilados, valorar los datos, tanto los datos cuantitativos como cualitativos. Y en el punto número 8 se deberá informar. Esta información puede ser oral o escrita, y con ella se concluye el proceso de diagnóstico. En la fase número 4, que es el plan de intervención, el objetivo es la elaboración de una adaptación curricular individualizada o de un programa de diversificación curricular en caso de que el problema sea muy grave. Estas adaptaciones son elaboradas por los profesores del alumno en colaboración con el equipo que ha realizado la evaluación. Es importante que incluya al menos los siguientes componentes: el nivel de competencia actual del alumno, los objetivos del curso, los objetivos a corto plazo, los servicios que el alumno necesite y las personas responsables, el tiempo y las materias en las que el alumno se va a integrar al aula ordinaria, y un plan para evaluar los objetivos. En la fase 5, que es la fase de reevaluación y seguimiento periódico, es importante comprobar que se han logrado los objetivos planteados. Por lo tanto, hay que realizar una nueva evaluación una vez que haya transcurrido un tiempo desde la aplicación de la intervención. Esta evaluación va a tener como referente el currículum adaptado. Para este seguimiento es importante tomar en cuenta las siguientes etapas. En primer lugar, es necesario un nuevo contacto con el alumno. Se tendrá que realizar una nueva evaluación de las conductas implicadas en el problema. Los datos obtenidos en la nueva evaluación deben ser analizados, estableciendo comparaciones con los resultados obtenidos antes y los obtenidos después de la intervención. Y si estos resultados mejoraron tras la intervención, las hipótesis que se formularon previamente pues estarán avaladas. De lo contrario, será necesario volver a realizar una nueva formulación de supuestos o hipótesis.
Estos periodos de seguimiento pueden restablecerse nuevamente o permanecer como en una etapa inicial. Capítulo 3. Comunicación de los resultados del proceso. El informe. El proceso diagnóstico culmina con la comunicación oral o escrita de los resultados obtenidos de la evaluación. El informe es un documento técnico y administrativo. Se describe la situación del alumno en los diferentes ámbitos del desarrollo personal, social, familiar y académico. Características del informe. 1. El informe es un documento científico, ya que es el producto de un proceso ajustado a unas normas a través de las cuales se han obtenido unos resultados de los que se deriva una serie de acciones que pretenden dar respuesta a unos objetivos previamente formulados. El proceso de diagnóstico se asemeja a un proceso de investigación científica. 2. El informe como vehículo de comunicación. Es el medio más importante de comunicación de los resultados de la evaluación. No solo tiene que ser un elemento transmisor, sino también un elemento que debe ser comprensible para las personas a quienes va dirigido. Se tendrá en cuenta el lenguaje utilizado, la extensión y el contenido formal de este. 3. Utilidad del informe. Para que sea útil, ha de responder a los objetivos planteados al principio del proceso de diagnóstico. Todo informe debe ser contrastable, comprensible y útil. Consta de los siguientes apartados: identificación del orientador, objetivos de la evaluación, identificación del sujeto o de los sujetos evaluados y del remitente, procedimiento seguido, resultados obtenidos, técnicas aplicadas, conclusiones y recomendaciones. Tipos de informe. Primer tipo de informe: informe basado en la teoría. Este tipo de informe es que detrás de cada diagnosticador hay siempre una teoría. El marco teórico adoptado no solo determina la actuación del evaluador en cuanto a las técnicas a utilizar para la recopilación de la información, sino que influye a lo largo de todo el proceso diagnóstico. Una ventaja que cabe destacar es si la persona a quien se dirige el informe conoce las características del enfoque. La información contenida en el mismo se puede reducir considerablemente y hacerse mucho más breve. Número 2. Informe basado en las técnicas. Este tipo de informe se presentan los resultados obtenidos de la evaluación, tomando como base la información proporcionada por el alumno en la ejecución de test. Tiene una redacción muy sencilla, se sigue un orden en la descripción y presentación de las pruebas utilizadas: inteligencia, rendimiento académico, conducta, intereses y motivaciones. El principal inconveniente es que el informe basado en las técnicas puede resultar incomprensible para las personas sin una formación psicopedagógica. Número 3. Información basado en el problema. Este informe se redacta en función de las cuestiones o objetivos planteados por el remitente, basado en la descripción del problema. Es útil para las necesidades de la persona diagnosticada, porque son descritas de la forma más completa y explícita posible. Organización del informe. 1. Datos personales del alumno y del evaluador. Deberá figurar el nombre del alumno, la edad, el curso, el colegio,
el género, la fecha de examen, el nombre y la profesión de los padres, el número de hermanos y la posición que ocupa la persona evaluada con respecto a ellos. En cuanto al evaluador, se presentará el nombre, su acreditación y su afiliación. Número 2. Referencia y objetivos. Se indicarán el motivo de la evaluación y los objetivos planteados, tanto por el remitente del caso como por el alumno o familiares. Número 3. Datos biográficos relevantes. En este apartado deberán figurar datos de interés, tanto de las condiciones ambientales presentes y pasadas, como también información sobre la evolución y desarrollo del problema. Se incluirán datos sobre las variables sociodemográficas del alumno. 4. Técnicas y procedimientos. Se presentará una lista con las técnicas, test o instrumentos empleados para la recogida de información. 5. Conducta durante la exploración. Se incluirá algún comentario sobre la observación de las conductas motoras externas y las conductas verbales del sujeto durante el tiempo de examen, así como el grado de colaboración, persistencia y tolerancia a las pruebas y a la situación. 6. Integración de resultados. Se presentarán los datos obtenidos y los hallazgos fundamentales en los diferentes ámbitos evaluados: intelectual, personal y o social, académico, biológico, familiar. 7. Orientaciones para la intervención. Se tendrá que dar respuesta a los planteamientos iniciales y se incluirán todo tipo de orientaciones que se piense puedan contribuir o repercutir positivamente en la resolución o mejora del problema. Número 8. Valoración de las intervenciones en el caso de haberse llevado a término una intervención o tratamiento. Se realizará un seguimiento para conocer la evolución y los cambios producidos a lo largo de la misma. Recomendaciones. 1. El estilo. El estilo del informe tiene que ser claro, conciso y comprensible. Ha de evitarse toda ambigüedad. La ausencia de tecnicismos no es un impedimento para redactar un texto científico y replicable. Número 2. Pensar a quién va dirigido. La redacción del informe dependerá de la persona a quien vaya dirigido. Los informes pueden repercutir negativamente en las personas sobre las que se informa. Hay múltiples opiniones sobre si el informe tiene que entregarse a los padres, además de a los profesores, ya que el informe es un documento confidencial. Número 3. Información oral. El informe escrito debe ser complementado con la comunicación verbal. Cuando puedan derivarse riesgos para la persona, el informe escrito deberá ser sustituido por la comunicación verbal de los resultados de la exploración. Consideraciones básicas sobre el informe psicopedagógico. Número 1. El informe psicopedagógico tiene que ser emitido por un profesional de la psicología o de la psicopedagogía. Por lo tanto, junto con el nombre y los apellidos de este tendrá que figurar su acreditación como psicólogo o psicopedagogo. Número 2. El informe psicopedagógico es un documento científico en el que se recogen los resultados del estudio psicopedagógico efectuado a una o más personas. Por lo tanto, es un requisito básico que tiene que ser contrastable. Número 3. En el informe deberán figurar, junto con el nombre y, en su caso, la titulación de la persona, las personas que lo solicitaron, los objetivos del diagnóstico. Número 4. Se hará constar los instrumentos psicológicos o pedagógicos utilizados, test, escalas, aparatos, etc. Número 5. Se comentarán aquellas conclusiones que den respuesta a los objetivos planteados, bien sean de diagnóstico, orientación, selección o tratamiento. Número 6. Las descripciones psicopedagógicas sobre el alumno, como también el diagnóstico, orientación o predicción, deben estar debidamente justificadas, partiendo de los datos cualitativos y cuantitativos sobre los que se basan las inferencias.
La valoración de los efectos de las intervenciones también deberá ser basada en los cambios conductuales observados. Número 7. Los alumnos tienen derecho a conocer los resultados del diagnóstico y por lo tanto el contenido del informe. Capítulo 4. Técnicas de evaluación psicométricas y proyectivas. Las técnicas psicométricas y proyectivas son técnicas para la medición de las características y rasgos personales en el área de la psicología o educación. Evalúan características cognitivas como las aptitudes, rendimiento, estilo cognitivo, pensamiento crítico y recreativo, y características conativas como la personalidad, actitudes, valores e intereses. Las primeras características se evalúan mediante test y las segundas características se evalúan mediante técnicas de autoinforme y observación. Existen las técnicas psicométricas, las cuales son normas cuantitativas en referencia a las características psicológicas particulares y concretas del individuo. Se consideran procedimientos sistemáticos que observan la conducta del sujeto y la describen con ayuda de escalas numéricas o categóricas. Las técnicas proyectivas son normas cualitativas en referencia a rasgos más generales de la personalidad. Se basan en la teoría psicológica de la proyección, que asume que cada persona tiende a manifestar y evocar de alguna manera, verbal, gráfica, etc., sus sentimientos, ideas, deseos o conflictos. Las características de las técnicas psicométricas son las siguientes. 1. La fiabilidad. Se refiere a que los ítems de un test estén libres de error. Un test es fiable cuando mide con precisión y da los mismos datos en próximas aplicaciones, considerando situaciones parecidas y sin cambios en la persona evaluada. Dos indicadores frecuentes en la fiabilidad son la estabilidad test-retest y la consistencia interna. La primera se tiene cuando se aplica 2 veces la prueba a las mismas personas y se calcula la correlación entre las puntuaciones obtenidas. Si existe alta correlación, el test o prueba es fiable. Y la segunda, que es la consistencia interna, se obtiene cuando la composición de los ítems del test mide en todos lo mismo. El indicador más común del coeficiente de consistencia interna es el coeficiente alfa de Cronbach. Este estadístico da un índice de correlación media entre los ítems de la escala 0 y 1. Si se aproxima a 1, mayor es la fiabilidad. La segunda característica de las técnicas psicométricas es la validez. El test es válido cuando mide lo que pretende medir, sin considerar ningún otro constructo psicológico. Se consideran 3 tipos de validez: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. La tercera característica es la tipificación. Esta consiste en la búsqueda de lo que significa la puntuación directa obtenida por la persona del test en relación con el grupo normativo. Para ello es necesario comparar la puntuación directa con las puntuaciones obtenidas por una muestra representativa de la población a la que pertenece el sujeto. Las características de las técnicas proyectivas. Para Fernández, Ballesteros, Vizcarra y Márquez,
son las siguientes. A. La persona evaluada tiene una estructura básica bien establecida de la personalidad y un sustrato inconsciente formado por impulsos, tendencias, conflictos, necesidades, etc. La exploración de esta estructura se hace a través de las respuestas de los sujetos. B. La organización de la estructura de la personalidad hace necesarios diversos niveles de profundidad en el análisis. C. Hay una relación entre los aspectos inobservables que integran la estructura de la personalidad y las manifestaciones conductuales observables de los sujetos. D. Toda respuesta ante el material proyectivo no es casual, sino que es significativa y debe ser entendida como un signo de la personalidad del sujeto. C. Cuanto más ambiguas sean las propiedades de los estímulos de una técnica proyectiva, mejor se reflejarán las respuestas de la personalidad. F. El individuo no es consciente de la relación entre sus respuestas y su mundo interno, y es difícil que pueda falsear las respuestas. Estas técnicas se pueden considerar como enmascaradas e involuntarias. G. El análisis al que son sometidas las respuestas debe ser fundamentalmente cualitativo y global. Clasificación de las técnicas psicométricas. 1. Según el método. Se dividen en test psicométricos, cuantitativos y test proyectivos, que son los cualitativos. Los test psicométricos se ajustan a normas cuantitativas y los test proyectivos se ajustan a normas cualitativas. Las primeras hacen referencia a características psicológicas como unidades más o menos independientes y las segundas hacen referencia a la personalidad total. Número 2. Según el rasgo que miden, pueden ser test de rendimiento, donde se redactan los conocimientos que ha adquirido una persona en relación a los que tienen los otros individuos de la misma población, teniendo varias clases de este tipo de test. Test de diagnóstico, identifican fortalezas y debilidades en un área determinada. Test específicos, miden el rendimiento de un dominio concreto. Ejemplo, lectura u ortografía. Y baterías. Evalúan el rendimiento en varias áreas o dominios. Test de aptitud. Mide la capacidad de realizar una actividad concreta, diferenciándose entre test de aptitudes psicológicas y los test de aptitud práctica. Test de personalidad. Referente a aspectos no cognitivos de la conducta. Personalidad, actitud, valores e intereses. Se subdivide en dos criterios. Según la finalidad, pueden ser test sintéticos y test analíticos. Según el medio, pueden ser test subjetivos, expresivos, proyectivos, objetivos y situacionales. Las técnicas psicométricas también se clasifican atendiendo a dos criterios: la existencia o no de normas y estándares, dando lugar a test normativos y test criteriales, así como a test estandarizados y test no estandarizados o informales. Los test normativos, o con referencia a la norma, comparan los resultados obtenidos por una persona del test con los resultados obtenidos por todos los otros sujetos que realizan el mismo test.
Los test con referencia al criterio comparan la ejecución de la persona con un nivel de rendimiento o habilidad predeterminada, no con la que hacen otros sujetos. El criterio puede ser cualquiera del currículum, contenido, procedimiento o actitud. Los test estandarizados no tienen procedimientos uniformes de administración y puntuación. Su procedimiento de aplicación es claro: personas calificadas, tiempo permitido para responder, materiales a utilizar, etc. Su valoración de las respuestas es casi siempre objetiva y la puntuación normalmente el total es con respuestas correctas. Cuando estos test estandarizados no se adaptan bien al propósito, deben ser adecuados o elaborados por profesores, denominándolos informales. Test psicométricos más utilizados en el ámbito de la psicopedagogía. Los más utilizados son los siguientes: test individuales de inteligencia, test colectivos de inteligencia, test de aptitudes diferenciales, test de evaluación del lenguaje, test de evaluación de la habilidad psicomotora. Fernández Ballesteros clasifica en 5 grupos a las técnicas proyectivas. Número 1, las técnicas estructurales. Son materiales visuales de escasa estructuración que la persona ha de organizar, diciendo lo que ve o aquello a lo que se puede parecer. 2. Técnicas temáticas. Son materiales visuales con varios grados de estructuración formal, de contenido humano o parahumano, sobre las cuales el individuo debe narrar una historia. 3. Técnicas expresivas. Consigna verbal o escrita de dibujar una o varias figuras. 4. Técnicas constructivas. Material concreto que ha de organizar la persona evaluada partiendo de varias consignas. 5. Técnicas asociativas. Consigna verbal o escrita en la que se pide a la persona evaluada que manifieste verbalmente sus asociaciones ante palabras, frases o cuentos. Test proyectivos más utilizados en el ámbito de la psicopedagogía. Test del dibujo de la familia, test del árbol, test del dibujo de la figura humana, test de apercepción temática, test de apercepción temática escolar, test psicodiagnóstico de Rorschach, test pata negra. Capítulo 5. Autoinformes. Para Fernández Ballesteros, el autoinforme es el mensaje verbal que un individuo emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Tipo de variable. A. Rasgos, dimensiones o factores de personalidad. Son disposiciones internas del individuo que hacen que se comporte de una manera determinada. B. Estados. Conductas de la persona ante determinadas situaciones. C. Repertorio de conductas. Informa sobre la conducta motora, cognitiva o fisiológica. Evalúan trastornos diversos como los miedos, la depresión, etc. D. Constructos cognitivos. Parten de las ideas de los procesos y estructuras cognitivas ocultas a cualquier manifiesto. Clases de autoinformes. Existen muchos tipos de autoinformes, entre ellos cuestionarios, inventarios y escalas, autorregistros, técnicas de pensamiento de voz, entrevistas. Los cuestionarios, inventarios y escalas constan de un formulario listado de preguntas o afirmaciones sobre preferencias, comportamientos, opiniones o sentimientos. Los cuestionarios pueden ser respuestas cerradas, cuestionarios de respuesta abierta o libre, cuestionarios de elección múltiple. Sus características son: 1. Su contenido hace referencia a hechos ordinarios. 2. Evalúan conductas seleccionadas previamente. 3. Son instrumentos sistematizados en las preguntas y en las respuestas. El autorregistro es otra clase de autoinforme y sirve para evaluar diferentes tipos de conducta del individuo. El sujeto es consciente. Estos tipos de registros son indicados cuando se trata de indagar respuestas encubiertas, conductas motoras y fisiológicas, conductas observables. Es una técnica semi-estructurada en la que el individuo registra su propio comportamiento sobre una hoja de papel.
Los pensamientos en voz alta se utilizan para describir estrategias que sigue una persona en la solución de una tarea, preferentemente conductas cognitivas. Puede considerarse las siguientes técnicas no estructuradas. La verbalización ocurre con la producción. La conducta se registra por cada categoría. Se expresan 3 procedimientos: monólogo continuo, muestras de pensamiento y registros de sucesos. Las entrevistas consisten en un intercambio frente a frente entre dos personas donde una solicita la información y la otra proporciona la información. Las características son: se adapta a cualquier contexto, tiene un formato flexible. La participación personal del evaluador es muy importante. No solo se obtiene la información de la persona, sino también muestras de comportamiento. Pueden ser estructurales, semiestructuradas y no estructuradas. En las entrevistas pueden existir efectos del entrevistador, por lo tanto es muy importante que el entrevistador actúe como una persona neutra. Las entrevistas pueden presentar algunas fuentes de error y hay que evitarlas, como las siguientes: la influencia del entrevistador, la contaminación del entrevistador, aspectos sociodemográficos y que el entrevistador sea agradable, amistoso y se muestre relajado. Capítulo 6. Observación. Método de obtención de conocimiento. Técnica de recogida de datos. Suficiente en sí misma como para proporcionar conocimiento científico. Conocimiento objetivo, replicable, válido y fiable del que se puede analizar la conducta. No solo describiéndola, sino también explicándola para establecer relaciones de causalidad. Técnica más adecuada cuando el objeto es el análisis de la conducta en situaciones diarias. Además, se utiliza para comprobar si se han producido los cambios de conducta esperados como resultado de una intervención. Resulta una técnica muy valiosa cuando el objetivo es recoger información sobre las conductas de los alumnos. En el ámbito de diagnóstico, la observación suele considerarse como un procedimiento básico, intencionado y sistemático de recogida de información. Características de la observación. 1. Carácter procesual. La observación sigue un proceso planificado y gradual que hace posible obtener datos de un sujeto mientras realiza la actividad prueba o test. Carácter intencional. Tiene que ser una actividad deliberada guiada por un objetivo. 3. Carácter sistemático. Tiene que planificarse con anterioridad. Número 4. Carácter acumulativo. Permite unir datos o resultados con otros tomados en diferentes momentos. 5. Carácter objetivo. La observación no tiene que depender del observador. Funciones de la observación. 1. Proporcionar una imagen de la conducta espontánea de la persona observada en ambientes naturales. 2. Proporcionar un registro sistemático de los comportamientos que pueden ser utilizados para valorar los efectos de las intervenciones. Número 3. Verificar la precisión de los informes sobre el alumno proporcionados por los padres o profesores. 4. Informar sobre la conducta en situaciones de prueba y en ambientes naturales. Número 5. Comparar la conducta en situaciones de prueba y en ambientes naturales. 6. Apoyar y dar soporte a los datos obtenidos mediante otro tipo de pruebas, test psicométricos, y ampliar la información para obtener un mejor conocimiento de la conducta de la persona evaluada y poder orientarla mejor. Observación de baja y alta inferencia. La observación de baja inferencia es cuando el observador registra la presencia de determinadas conductas específicas previamente identificadas. El de alta inferencia es aquella en el que el observador emite un juicio de cada una de las conductas observadas y da una interpretación. Esto exige observar conductas relevantes con respecto a un objetivo y hacer inferencias sobre su significado en el momento de la observación. Tipos de observación. Observación en situaciones artificiales o de laboratorio. Se crea un ambiente específico para la observación a través de test situacionales o juegos de rol. Se utiliza un procedimiento altamente estructurado para registrar las conductas específicas. Se recogen observaciones de baja inferencia y las formas o procedimientos de sintetizar y de analizar la observación se especifican con antelación. En la observación natural, se tiene lugar en un ambiente ordinario en el que se desenvuelve el alumno.
sin que produzca ningún tipo de mediación por parte del observador para provocar el comportamiento deseado. Tiene especial interés la observación en el aula, ya que permite hacer un estudio contextualizado de los factores y elementos que intervienen en la situación de enseñanza-aprendizaje. Planificación de la observación. Las decisiones básicas a la hora de planificar el proceso de observación guardan relación con el qué, quién, cuándo, cuánto y dónde observar. El qué observar se resolverá a través de la elección, adaptación o creación de un sistema de categorías, que no es más ni menos que la forma de hacer operativas las variables de interés para la observación. Para que las categorías de observación sean adecuadas tienen que cumplir una serie de requisitos. 1. Tienen que ser exhaustivas. 2. Tienen que ser excluyentes. 3. Tienen que ser ordenadas. Requisitos de la observación. La fiabilidad y la validez de los datos procedentes de la observación son requisitos exigibles a todo proceso observacional. Mediante la fiabilidad se puede evaluar el grado de precisión y objetividad de las conductas observadas, mientras que a través de la validez se trata de estar seguros del significado de estas conductas. Capítulo 7. Técnicas objetivas. Concepto. Test o pruebas psicométricas basadas en la objetividad en todas sus fases de corrección, puntuación y tipificación del material. Son instrumentos que miden determinadas conductas de los individuos sin que ellos sean conscientes de lo que se pretende evaluar. Son además procedimientos de recopilación de información de sucesos psicológicos observables que se realizan mediante tareas y aparatos mecánicos o electrónicos que requieren respuestas del sujeto sin control voluntario y que permiten la cuantificación mecanizada, administración, registro, puntuación y análisis objetivos, sin la intervención del evaluador. Características de las técnicas objetivas. A. Instrumentación y uso de material estándar, aplicación en condiciones estructuradas y de máximo control en laboratorio que garantice la objetividad en el procedimiento y la replicabilidad de resultados. B. El sujeto no puede modificar la respuesta según su voluntad, siendo necesaria su participación y cooperación. C. Existe objetividad de la puntuación, ya que las respuestas pueden ser registradas, codificadas y procesadas sin que intervenga el criterio del evaluador. Técnicas objetivas cognitivas. Su objetivo es evaluar los procesos cognitivos considerados observables, como la percepción, atención, memoria y aprendizaje, a través de instrumentos que posibilitan la grabación automática de las respuestas, aciertos, errores y tiempos de reacción. Dentro de los procesos cognitivos básicos, la atención es un proceso selectivo de la información. El aparato para su estudio es el polirreactígrafo. Permite la medición automática de procesos atencionales como tiempo de reacción a estímulos visuales y auditivos. Técnicas objetivas para medir habilidades motoras. Evalúan los movimientos oculares, la coordinación motora y la actividad. Dentro de esta categoría destacan los instrumentos y aparatos que miden los movimientos oculares y la dilatación de las pupilas. La cámara ocular permite grabar y medir los movimientos de los ojos. Y la pupilografía mide el diámetro y el área de las pupilas mientras el sujeto sigue los estímulos visuales. Para medir la coordinación motora de manera objetiva, con rapidez y con precisión, y las posibilidades de organización en el espacio. Las pruebas que se pueden utilizar para evaluar estas aptitudes son múltiples. Destacan los subtests de la escala de Wechsler y el test Terman-Merrill. Existen aparatos para medir la coordinación motora, como el torno con registro de trazado. Este instrumento permite estudiar la coordinación bimanual y óculo-motriz a través de un aparato que consta de dos mandos laterales y un torno que se encuentra en la parte superior del aparato. Y el simulador de conducción. Este aparato consta de un volante con claxon, un freno y un embrague que el individuo debe utilizar como claves de respuesta. Las medidas de actividad se utilizan fundamentalmente para detectar o tratar el comportamiento hiperactivo. Los aparatos más empleados son la silla vibrátil, en la que la persona se sienta de forma tal que ante cualquier movimiento que le haga desviar el cuerpo de la vertical, el movimiento queda registrado y grabado. Gavi es un aparato que tiene apariencia de muñeco, sin identificación o sexo. La persona evaluada únicamente debe establecer una relación con él mientras el psicólogo la observa, sin ser visto, y habla con ella a través del muñeco. La persona recibe una recompensa cuando ejecuta la conducta esperada. Técnicas objetivas psicofisiológicas. Son respuestas del organismo no controladas y relacionadas con la conducta, procedentes del sistema somático, nervioso, endocrino o bioquímico.
De las diferentes respuestas psicofisiológicas, las que más interesan en el ámbito de la psicopedagogía son A. Las respuestas electromiográficas. Son resultado o expresión de la actividad eléctrica que se emite cuando se produce una contracción muscular. Y B. Las respuestas electroencefalográficas. Miden la actividad de la corteza cerebral. Estas respuestas son la base de la exploración neurológica clásica que se realiza mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo, a través de los cuales se detectan las diferencias de potencial entre dos puntos de la superficie del cerebro. Pruebas hechas por el profesor. Pueden definirse como los instrumentos que permiten medir los conocimientos de los alumnos. Mediante su aplicación se puede ver el grado de logro de lo aprendido, el cual se ve reflejado en sus calificaciones. Tiene como finalidad medir el progreso individual con respecto a sus compañeros, servir de diagnóstico, identificar los objetivos no conseguidos o parcialmente conseguidos para determinar los cambios para su logro. Contribuye al aprendizaje cuando el alumno recibe las correcciones y aprende de sus propios errores. Evalúa la eficiencia y eficacia del profesor. Las pruebas hechas por el profesor se clasifican en dos grupos: pruebas de respuesta abierta o de desarrollo y las pruebas de respuesta cerrada. Las primeras se clasifican de acuerdo a su objetivo en 1 de conocimiento, 2 de comprensión, 3 de aplicación, 4 de análisis, 5 de síntesis, 6 de evaluación. Las de respuesta cerrada se caracterizan por su brevedad, las alternativas de las respuestas o si se responde con una o pocas palabras. Los ítems de estas pruebas son de naturaleza múltiple: 1 de respuesta breve o corta, 2 de complementación o rellenado de espacios, 3 de opción o elección múltiple, 4 de correspondencia o emparejamiento, 5 de selección, 6 de ordenación o jerarquización, 7 de verdadero o falso y 8 baterías. Proceso de elaboración de pruebas. Una vez que se ha decidido el tipo de prueba a utilizar en la evaluación, de acuerdo con las características del grupo, los objetivos y el contenido de la materia, el profesor tendrá que seguir una serie de pasos para diseñar las pruebas con las mejores garantías de fiabilidad y validez. La extensión de la prueba. Los contenidos han de estar debidamente seleccionados, jerarquizados y ponderados según su importancia y tendrán un peso relativo en la prueba. El número de ítems y su dificultad dependerá de los contenidos a evaluar. En la redacción de los ítems constituye uno de los momentos más importantes en la elaboración de una prueba hecha por el profesor, según el modo en que estén redactados. La dificultad para responder será mayor o menor. Redacción de las instrucciones. La redacción de las instrucciones es una parte importante de la prueba. Si están bien redactadas, proporcionan al estudiante la información que éste necesita para responder de la manera que se espera. Las instrucciones deben de ir expresadas por escrito y han de colocarse delante de los ítems. Presentación de los ítems. La respuesta de presentación de los ítems es un factor decisivo para facilitar la respuesta de los estudiantes, especialmente cuando tienen un tiempo limitado para realizar la prueba. Administración. Las condiciones de la aplicación de una prueba pueden variar por muchas razones. Por eso es siempre útil unas sugerencias. 1. Es conveniente que el examinador sea el profesor del grupo. 2. Se recomienda que el lugar sea el aula ordinario. 3. Se recomienda realizar la prueba a la hora en la que la fatiga sea menos intensa. 4. El tiempo de la realización de la prueba lo tiene que determinar el trabajo mismo de los alumnos. Es recomendable que el profesor explique el tipo de respuesta que espera. 6. El examinador con antelación ha de informar a los alumnos de los materiales mínimos necesarios. 7. El profesor ha de indicar a los alumnos que resuelvan lo que mejor dominan sin detenerse en las que no saben. Calidad de la prueba. La mejor forma de que un profesor conozca si la prueba que ha elaborado es la adecuada y sirve a los objetivos propuestos es administrándola y haciendo una valoración crítica de los resultados.